allegados a Scioli dice que van a sacar todas las retenciones para las economías regionales. Vos fíjate que yo cabe agregar, antes de seguir, que yo estoy absolutamente a favor de la eliminación de la totalidad de las retenciones y de otro funcionamiento absolutamente diferente como modelo. Pero vamos a hablar hoy sobre la viabilidad del cambio que se está proponiendo, haciendo una mínima referencia a las consecuencias. Vos fíjate que las retenciones se justificaron oportunamente en la redistribución de la renta agropecuaria extraordinaria, que hoy ha desaparecido como extraordinaria, para reindustrializar el país, ¿no? Fíjate que la Argentina ha pasado este año del sexto lugar a uno de los últimos, del sexto lugar empezando de abajo, ¿no?, a uno de los últimos lugares en el mundo entre los países que menos han crecido en el sector industrial durante el último lustro. Con lo cual, evidentemente, los resultados están muy lejos, cada vez más lejos de alcanzarse, y esto solamente es un modo alternativo de financiar a un sector público absolutamente sobredimensionado, que ha transformado el crecimiento de la renta de las materias primas en un formidable aparato clientelar mediante el crecimiento del empleo público, de los planes sociales, de las jubilaciones, que ya hemos referido oportunamente. Sí. Vos fíjate que el quite de las retenciones solo alcanzaría para compensar la pérdida que ha tenido el valor internacional de muchas de nuestras producciones, de ninguna manera la suba de los costos internos, y mantendría, si ese fuera el caso, la revaluación relativa del peso respecto de nuestros principales mercados y competidores. Vale decir que la solución implicaría necesariamente una devaluación. Vos fíjate que estas devoluciones de retenciones a los productores de menos de 700 toneladas son productores que producen, si se trata de soja, algo menos de 150 hectáreas, que tienen un ingreso mensual estimado en menos de 10.000 pesos mensuales y que no representan el volumen ni el 10% del volumen exportable. Uh-huh. Con lo cual, en términos macroeconómicos, lo que vamos a hablar del equilibrio de las cuentas nacionales, no es significativo ni tampoco lo es para la producción. ¿Cómo se está comportando? Porque esto es bueno, además de los conceptos, respaldarlo con cifras, ¿no? Durante la última semana, estas son informaciones del Ministerio de Economía de la Nación, se redujeron las liquidaciones de exportaciones de granos en un 55% respecto de hace un año. Y el acumulado en lo que va del año, esto no es tan dramático como la última semana, es el 30% por debajo del año pasado. Estos son los niveles más bajos de liquidación de exportaciones de granos desde 2007. El impacto fiscal que se espera para los menores ingresos por exportaciones granarias y de derivados alcanzaría este año 2015 una cifra entre 4 y 6 mil millones de dólares menos. Sí. Esto es muy importante porque estamos definiendo ingresos y vamos a hablar de déficit, que es la diferencia entre lo que te ingresa y lo que vos gastás. Acá es muy importante, por ejemplo, que Dante Sica, que es uno de los ministeriables de Scioli, informó de su consultora, un informe que yo tengo, que los problemas económicos de Brasil impactan de lleno en el comercio exterior de nuestro país, dice, y estimó que de mantenerse la dinámica actual de intercambio entre ambos países, el saldo comercial con Brasil pasaría de menos 140 millones, o sea, deficitario para la Argentina, en 2014, de menos 140 millones a menos 1.200 millones en el 2015. Para un cachito que quiero hacer una pregunta. Cuando vos estás hablando de la relación comercial Brasil-Argentina y saldo comercial, ¿estás hablando de la balanza comercial? Estoy hablando de la diferencia que queda entre lo que le importamos y lo que le exportamos. Vos fíjate que es tan pobre en el intercambio que tenemos actualmente que el 63% del intercambio que tenemos es en un solo rubro, que es el rubro automotor, y los dos muestran caídas. Ajá. O sea que está en una situación absolutamente ruinosa, como está todo Brasil. Yo no quiero superponerme con el temario que vos has dicho, pero que ha determinado que la presidenta Dilma Rousseff tenga un 7% de imagen positiva y esté discutiéndose si la llevan a juicio político o no,
porque si la llevan a juicio político pierden la calificación de crédito internacional y se podrían estar saliendo de inmediato de Brasil por reglamento de leyes estadounidenses nada menos que 200.000 millones de dólares, con lo cual se sostiene más que por una cuestión de legitimidad, de popularidad o de inocencia, se sostiene porque los va a llevar al abismo económico. Indudablemente nuestra suerte está atada en muy alto grado con Brasil, que es nuestro segundo intercambio y es decisivo particularmente para las economías regionales, ¿no? Fíjate, Ignacio, que el gasto público, porque uno dice, bueno, tenemos menos ingresos, ¿sabían? Vendemos menos cereales, Brasil va a ser mucho más deficitario, hay un agujero fiscal importante, pero ¿qué pasa entonces? Reduzcamos el gasto público. ¿Qué está pasando con el gasto público? El gasto público ha alcanzado el 42% del PBI, y si incluimos los intereses de la deuda ya es el 46%, con una participación que es récord, tanto por su volumen porcentual como por la inflexibilidad a la baja que ha adquirido. Recordemos la jubilación en el empleo público, lo que mencionábamos, que no es los planes sociales, que no son fácilmente eliminables. El máximo nivel de gasto primario se había alcanzado en el 85 y en el 89 cuando era el 34%, ahora es el 42%. Es decir que hay 8 puntos del PBI por arriba del máximo histórico y estamos 12 puntos por encima de los años de convertibilidad, cuando, recordarán mucho, se discutía que una de las principales causas del colapso de la economía era el elevado gasto público. En 2014 y 2015 la presión fiscal, digamos, ya no es el gasto, sino lo que nos cobran de impuestos, es el 36% del PBI, que es un porcentaje nunca alcanzado y que excede en más de 10 puntos porcentuales la máxima presión fiscal de los años de convertibilidad. Fíjate que sobre esos términos uno dice, bueno, ¿puedo financiarme cobrando más impuestos? Es imposible. ¿Puedo financiarme endeudándome más? Pero en una economía que opera en déficit, que gasta más de lo que le ingresa desde hace 50 años, con una presión fiscal excesiva, lo que queda es tocar el tipo de cambio. Por eso es que nadie discute que van a tocar el tipo de cambio, o reducir los impuestos, aumentarlos, como intentó Machinea cuando aumentó la presión fiscal, o Cavallo cuando hablaba de los planes de competitividad y le bajaba impuestos a los que exportaban. Todos estos experimentos ya se hicieron durante el gobierno de Rúa, durante la época del último tiempo de Menem, y fueron determinantes del colapso anterior, porque tanto el tipo de cambio está absolutamente vinculado al resultado fiscal, que es el resultado de lo que se cobra como Estado, menos lo que se gasta. El déficit primario, ya como ocurre también en Brasil con las macrodevaluaciones, se busca licuar las deudas, licuar las masas salariales, para mejorar la posición fiscal. Pero vos fíjate que como está hoy la Argentina, si devalúa, lo que le va a pasar de inmediato es que baja lo que recauda la AFIP medido en dólares. Puede recaudar lo mismo, pero en dólares va a ser menos y le da menos capacidad de afrontar los problemas de escasez de dólares que tiene. En definitiva, para no abrumar con tantos números, ¿no? Estamos con un déficit fiscal del orden del 7% del PBI. El descontrol es absoluto. Para mantener este nivel, antes de fin de año hay que duplicar la cantidad de billetes que hay en la calle. Hay números que están creciendo, por ejemplo, los intereses en moneda extranjera. Estos datos del Banco Central aumentaron el 178% en el primer trimestre de este año. Las transferencias de capital a los gobernadores de provincia, a los amigos, aumentaron el 87% este año. ¿Cómo se está bancando? Con el fondo jubilatorio. Se asignaron 500 millones de dólares del fondo de las jubilaciones futuras para sostener el tipo de cambio. Tenemos una situación absolutamente precaria y la base monetaria, que digamos se duplicaría, ya creció el 41% en el primer trimestre y el 11% en los últimos 30 días, lo que es de verdad es difícil de poder entender.
si tenemos que ir a mirar cuándo había estos números, y bueno, actualmente es más elevado en el 2015 que en el 88, cuando fue el año previo a la hiperinflación, y casi tan alto como el del 83, cuando el plan primavera, el plan austral, todos estos números son fuertísimos, porque dice lo que se está gastando primariamente, que es lo que me estoy refiriendo, me refiero a lo que entra y lo que sale, con independencia de lo que nos prestan, con independencia de lo que refinanciamos, lo que es la caja, ¿no? Cuando uno mira en una casa cuánto entró y cuánto salió, no cuánto cuánto se debe pagar del alquiler, lo que está en el cajón. Estamos peor que en las fases previas de la hiperinflación. Evidentemente no se puede bancar esto y reducirlo. Vos fijate que cuando se hicieron las privatizaciones tan debatidas y todo, se redujo 7 puntos porcentuales del PBI, y ahora habría que reducir por lo menos 12 para llegar al mismo nivel. Con lo cual, te resumo, Ignacio, lo que está claro es que, aunque Aníbal Fernández diga que no esperemos devaluaciones porque Axel Kicillof las tiene bien puestas, mientras tanto, con todo coraje, intrepidez y ánimo varonil, desde el inicio de la gestión de Kicillof, se ha devaluado el 55%, de 6 pesos a 9,24. Por lo tanto, si mismo Axel Kicillof dijo el miércoles pasado en un reportaje radial, no hay que creerle todo al gobierno, entre comillas, y fuentes internacionales nos dicen que se está sobreestimando en $2.000 millones las exportaciones por parte del INDEC, porque la balanza comercial ya estaría siendo deficitaria. Es evidente que, como dijo Sergio Massa, habrá devaluación, no sé si después de las PASO, no habrá posibilidades de retirar las retenciones en un plazo razonable, y habrá seguramente es muy difícil que haya un vuelco milagroso, y la única manera que está teniendo el gobierno de afrontar la situación es que la cuerda, digamos, del reloj o del ahorcamiento de las finanzas la tienen los chinos, que son los únicos que aparentan poder prestarnos en el corto plazo, y tienen una caída de la bolsa en Shanghái del 30% en un mes. Quiere decir que, digamos, las conclusiones yo las dejo un poco libradas a la audiencia, en el sentido de que no hay elementos que permitan afirmar que esto se puede sostener, no hay elementos que permitan afirmar que gane quien gane, va a haber un crecimiento exponencial de la inversión, que se va a revertir la situación del sector agropecuario, que va a haber... Yo sé que tomo mis riesgos al hacer estos pronósticos, pero me parece que es mi obligación compartir lo que están diciendo los propios economistas de los presidenciables, aunque no salgan en la televisión o en la radio, para evitarse los costos que esto supone de traer mala noticia, ¿no? Estuviste clarísimo, Javier, y yo creo que a más de uno le sacaste las dudas que tenía con respecto a este tema. Javier, ¿nos volvemos a encontrar con vos el sábado que viene? Cómo no, va a ser un gusto, Ignacio. Un abrazo para vos, un saludo para toda la audiencia. Un abrazo grande para vos. Fue el licenciado Javier García Guerrero con este tema que realmente lo desarrolló muy, pero muy bien, y que y aparte claro en las precisiones.